Pues Daniel, Genial. muy buenas tardes para ¿Qué tal empezar. todo? Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, pues en primer lugar, Bien, aquí nos estamos. gustaría, como hacemos siempre, pues que te presentases un poquillo, nos comentases algo de ti. Bueno, pues vale, me presento, soy Daniel Piniella, soy escritor, director de cine, guionista, hombre orquesta, un poco de todo. Bueno, Daniel, ¿y de dónde nace ese libro de Descenso al Infierno? El libro de Descenso al Infierno, bueno, pues yo en un inicio tuve una idea que acabó, o sea, es decir, tuve una idea que era bastante original, ¿no? Como yo tuve en la cabeza a un hombre que estaba escapando de su mujer, saltaba por una ventana escapando de su mujer, dice, y salió huyendo, ¿no? Esa idea que en un principio, o sea, además lo pensé todo esto en una iglesia, ¿no? Saltando desde un campanario y tal. Esa idea nunca se reflejó como tal en el libro, pero sí que acabó reflejada en la historia. ¿Por qué? Porque creé una historia en la cual un hombre tenía que matar a su mujer, a pesar de que no quería hacerlo, lógicamente. Si no, o sea, si lo hubiese querido hacer no tenía gracia, ¿no? No habría conflicto. Dice, y esa fue un poco el detonante de la historia. Inicialmente iba a hacer una historia más de acción. Lo que pasa es que luego, pues aunque iba a ser una historia de acción, inicialmente es cierto de que al ser una trama tan, o sea, algo tan violento, ¿no? De alguna manera, o sea, y él no quiere hacerlo, me llegó a que el narrador era un poco estilo los narradores de Poe, ¿no? Este narrador en el cual la situación le supera tanto, ¿no? Que le vuelve completamente loco. Entonces, evidentemente jugaba eso y acabó tirando hacia el terror. Y la verdad es que me alegro, ¿no? Entonces podemos decir que a ti te gusta la novela de terror. Sí, soy muy fan de la novela de terror desde que era un crío. O sea, ya desde los 15 que conocía. Bueno, desde antes ya me gustaban, ¿no? O sea, pero es cierto, desde los 15 años, sobre todo, que empiezas a leer a Becker, a Poe, luego ya a Stephen King, ¿no? O sea, pues te vas metiendo un poco en ese mundillo. Además, lo otro, yo venía de cine, con lo cual de alguna manera te acaba encaminando un poco. O sea, en cine tienes que tirar, hay pocos géneros que se puedan hacer con poco dinero y entonces había principalmente dos, que podías sacar un gran producto con poco dinero, ¿no? Uno era la comedia y el otro era el terror. O sea, ¿por qué? Tú ves una película y pones, por ejemplo, a Brad Pitt de protagonista en una película de terror y dices, bueno, pues es Brad Pitt, no se puede morir hasta el final de la película, así que la gente no pasa tanto miedo. Sin embargo, ponías unos actores completamente desconocidos en una película de terror y de pronto descubrías que todo el mundo estaba acojonado porque podían morir en cualquier momento, ¿no? Era una ventaja. Sí. Dice, de alguna manera esto pues me ha llevado a que acabara impulsando un poco más el terror, sobre todo por el tema del cine, y luego pues a la hora de escribir ya tenía ese bagaje, ¿no? De que al final pues acabas tirando al terror. ¿Y qué diferencia hay a la hora de hacer un guión, porque eres guionista, y una novela? ¿Qué diferencia hay entre el guión y la novela? Vale. Voy a decir que muchas y pocas, ¿vale? O sea, es decir, la historia, básicamente en un guión, la ventaja de haber hecho guión es que ya te da unas bases, ¿no? O sea, tanto el cine como la novela, la forma de contar historias, por lo menos en Occidente, bueno, y en Oriente también o sea, acaba siendo igual, es planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? O sea, ir generando un planteamiento, un nudo, un desenlace, crear un viaje del héroe, sea una historia heroica o sea una historia de terror o sea una comedia, ¿no? Crear ese viaje del héroe, ese viaje en el cual un personaje evoluciona y en el cual le van sucediendo una serie de conflictos y de problemas por el camino que tiene que ir superando. Entonces, eso lo tiene en común tanto el cine como la novela. ¿Qué pasa? Que el cine tiene que hacer mucho hincapié
en la parte visual y auditiva. Son los dos puntos fuertes que tiene el cine. Entonces, cuando haces un guión, todo lo tienes que plantear desde un punto visual. Cuando haces una novela, está claro que haber hecho eso a mí me es un apoyo muy importante, pero, o sea, tengo una parte B que no tiene que no tiene el cine, que es me puedo meter en la cabeza de un personaje. Y eso, sobre todo para determinados narradores, eso es la hostia. Mm. O sea, me da una ventaja o me hace, por ejemplo, se nota mucho en cuando yo escribo Descenso al infierno. O sea, lo cuento desde un narrador loco porque, sinceramente, o sea, me gusta ese tipo de narrador y es algo que no puedo desarrollar igual en el cine. Entonces era como una oportunidad perfecta, ¿sabes? Para meterme en ese charco en el cual no me había metido hasta entonces. Sí, sí. Y Daniel, a la hora de hacer los personajes, ¿qué diferencia hay entre el cine y la literatura? Bueno, yo aquí voy a decir cosas importantes, ¿vale? Es decir, en el cine es cuando tú creas un personaje, o sea, no hay tanta diferencia, siempre tienes que crear personajes que no sean planos, o sea, sobre todo es algo que debes hacer, pues, o personajes que sean profundos, que tengan aristas, que tengan sus cosas buenas, sus cosas malas, y eso es común a ambos, pero, por ejemplo, el cine sí que tiene un hándicap cuando estás haciendo cine, que sí que, aunque es que tienes que buscar personajes que lo puedan hacer un número variado y grande de actores, por un lado, pero segundo, pensando en que, claro, en que el cine se tiene que vender, o sea, es decir, cuesta un dinero, y entonces se tiene que buscar actores que llamen al público. O sea, de ahí que en cine muchos personajes sean más o menos parecidos o con determinados perfiles, o sea, muy claros. Pues eso en literatura, o sea, puedes obviarlo, puedes poner un personaje que sea más, ¿sabes? Puedes poner gente más fea, más gorda, más, ¿sabes? Tienes un, tienes un arco más normal, ¿sabes? Que por ejemplo en cine pues estás un poquito más limitado. Eso es cierto. O sea, por el tema de por otra cosa. Son temas de marketing. Sí, sí. Y Daniel, Mira, de hecho voy a poner un apunte, ¿sabes? sí, Sí, Sobre sí. esto. En Juego de Tronos, quien se ha leído los libros, dices, pues Daenerys no es un personaje guapo, ¿sabes? O sea, cuando te lo cuentan, sí, vale, pero no es tan exagerado como puede ser la actriz, ¿sabes? Como puede ser la actriz. Y Jon Snow ya ni te cuento, ¿sabes? Sin embargo, es cierto de que eso, cuando vas a la serie, pues son muy guapos comparado con la descripción que te da en el libro, que son bastante más normales, esos sí, personajes. Eh, es más, y en El Señor de los Anillos, o sea, Aragorn es feo. O sea, es decir, es que te lo describe en el libro y te como un personaje que, ¿sabes? Que visualmente no es agradable. O sea, nadie se fiaría, o sea, ellos cuando lo conocen los hobbits por primera vez, o sea, no se fían de él, o sea, porque tiene pinta de delincuente, o sea, dice, y desde luego no te pasa eso cuando tú ves la película, o sea, por una cuestión estética que hay que cumplir en cine y que en la literatura, afortunadamente, ahí estamos un poco más libres. sí, sí. Y Daniel, me gustaría que me comentases cuál ha sido la escena o quizás, bueno, no de en película, sino de tu libro, la escena que más te ha costado hacer. ¿Qué más me ha Sí, en costado? Defensa del Infierno, ¿cuál es esa escena que dices tú? ¿Qué pasó? Lo que me ha costado y cómo se ha quedado al final, ¿no? Vale, yo diría que hay una parte, sobre todo, o sea, digamos que el personaje va de positivo a negativo, luego, ¿sabes? Luego se recupera un poco, tal, ¿no? O sea, va por muchos puntos de conflicto
Y creo que cuando está más hundido el personaje, quizás sea la parte que más me costó, porque claro, yo cuando creo el personaje, y más narrándolo en primera persona, te metes mucho en la cabeza de ese personaje. Dejo de pensar como Daniel Piniella y empiezo a pensar como Cornelius, como el protagonista de la novela, y de pronto yo hasta me empiezo a deprimir, ¿sabes? O sea, me cuesta decir, no sé, decir, al final me acuerdo que me dijeron, oye, ¿y no has pensado en hacer una segunda parte? Y dices, pero tú sabes lo que yo he sufrido haciendo a este personaje, o sea, no, hubo momentos en los cuales, o sea, estaba tan jodido como él, o sea, dice, entonces, digamos que quizás como psicológicamente es la parte que más me costó. A nivel de esfuerzo de escritura, pues no te sabría decir, pero yo creo que tuvo que ser esa seguro, ¿sabes? Porque, o sea, porque a lo mejor me salía muy rápido escribiendo, ¿no? O sea, pero es cierto de que o sea, era un momento que era un pensamiento tan cíclico y tan, ¿sabes? Que le comía tan por dentro. O sea, que a mí mismo decía, dice, Dios mío, qué depresión escribiendo esto. Y Daniel, ¿y cuál es tu personaje preferido? Aunque no sea, pues Cornelius es el principal, pero ¿cuál es tu personaje preferido? A ver, yo siempre digo que normalmente, o sea, hay dos personajes que tienen que ser tus favoritos o deberían serlo. Está claro que el personaje principal y el antagonista, en este caso el villano, ¿sabes? Porque llega a ese punto de ser un auténtico villano, ¿no? Y evidentemente él y Baltus, que es el malo de la novela, o sea, porque Baltus es un psicópata en estado puro y evidentemente crear a un psicópata tiene una parte que tiene mucho morbo, que es que son completamente impredecibles, nunca sabes por dónde te van a salir. Más me lo planteé como un personaje muy sádico, que eso era, por un lado, una ventaja y ¿sabes? Y un gran inconveniente. Es decir, cuando crea Baltus, eh, su, tiene esa parte de decir, bueno, es que no sabes por dónde ha salido, o sea, lleva planeando una venganza contra el protagonista, o sea, y lleva 20 años o 10 años rumiando una venganza y pensando qué es lo que va a hacer. Y, y claro, evidentemente, eso es un juego que le hace muy poderoso como personaje. Dice, pero al mismo tiempo ese sadismo también le da el que se quiere regodear a veces tanto en destrozar al resto que a veces hasta es capaz de sacrificar una buena baza que él tiene, o sea, con tal de poder seguir haciendo más daño. Sí. Entonces, pues, lo que estamos, Evidentemente, pues me encanta. sí, por lo que estamos Sí, hablando es miedo psicológico lo que hay en la novela. ¿Cómo diferenciaría, o para ti, qué es mejor, el miedo psicológico o el miedo físico o la sugestión? yo voy a decir que por qué elegir uno cuando puedes coger los dos. Claro. O sea, claramente. Claramente, yo siempre lo he intentado, o sea, yo siempre he dicho, a mí me gustan ambos. O sea, me gustan mucho ambos. Cada uno tiene una ventaja, es decir, el miedo psicológico al final se nos queda más adentro. O sea, y renunciar a eso me parece ¿sabes? Me parece un defecto. O sea, o a mí no me gustaría renunciar nunca a eso, pero por Dios, el miedo físico te da acción. Claro. Entonces, renunciar también a esa acción, a esa velocidad, pues para mí, sinceramente, es como imperdonable, ¿sabes? Como escritor. Sí. Porque Alfred Hitchcock decía, cuando hacías una película, ¿no? Todo tiene que estar supeditado a la acción y yo me lo grabé a fuego, o sea, me contaban eso en la escuela de cine y yo me lo grabé y casi, o sea, lo llevo grabado a fuego en mi piel, ¿no? Lo de todo tiene que estar supeditado a la acción y es cierto de que a mí no de que a mí me gustan historias que me entretengan mucho, aunque me hagan pensar, aunque tal, pero que en el fondo me entretengan. Si te pones a contarme, o sea, si te quieres poner a filosofar, hazme Matrix. O sea, está muy,
Qué bueno. Está muy bien, ¿no? O sea, es decir, filosofar está muy bien, o sea, pero dosifícame, ¿sabes? Dosifícame el mensaje en pequeñas partes que vaya a flipar con ellas y que me vayan a hacer pensar, pero entre medias métemelo en un torbellino o en una montaña rusa de acción y entonces aprovecha los picos de acción para retenerme y los picos de relajación, ¿no? Para podernos poner a filosofar, ¿sabes? O para meter ese terror psicológico y esa parte de desarrollo de personaje, Ujú. que también es necesario, o sea, pero hay que saber jugar con los tiempos. Sí, sí. Y Daniel, tú como director que eres, ¿serías capaz de llevar tu propio libro al cine? A ver, como ser capaz, sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo claro de que en cine la primera parte de la novela tiene mucha más dificultad para llevarla, o sea, es decir, sería mucho más breve de lo que es en la novela. ¿Por qué? Porque la primera parte es como más terror psicológico y cuando empieza la parte más física en la cual hay más acción, está claro que en cine esa parte tendría mucha más preponderancia. O sea, sé que sería así. Entre otras porque en el manual de todo guionista está no intentes llevar al cine, o sea, el Ulises de James Joyce. O sea, no metas, o sea, no te pongas a meter una historia que sea muy psicológica porque no funciona. Sí, sí. O sea, Y hablando de, es una parte. sí, hablando de llevar tu novela al cine y, bueno, por lo que nos has dicho, ¿qué plano utilizarías para ello? A ver, tengo claro que me gustarían diferentes tipos de planos. O sea, es decir, ¿qué plano me dices a nivel de tipos de Plano plano? cinematográfico, sí. Sí. A ver, está claro que no usaría un plano secuencia para toda la historia porque me comería los saltos de tiempo, etcétera. Evidentemente, mi novela es importante, es una contrarreloj, con lo cual jugaría mucho con esa mezcla de planos largos en algún momento para crear tensión, con planos cortos y dinámicos para, evidentemente, darle velocidad, sobre todo a lo que es la parte de la segunda parte, una vez que se convierte todo en una contrarreloj Ujú. y hay un pequeño periodo de tiempo para que, para que el protagonista pueda no llegar a tener que cometer ese crimen Ujú. que no quiere cometer. Sí, sí. Como escritor, como escritor, Hay, que hay una sí. maldición y él tiene que, o sea, él no la tiene, él tiene que matar a su mujer porque hay una maldición que le va a acabar obligando a matarla. Y entonces él hace todo lo posible por no, o sea, por impedirlo, evidentemente. Pero mientras eso no quita que no se coma la cabeza de, oh Dios mío, ¿sabes? O sea, si fallo, el único resultado final es que me la acabo cargando. O sea, Claro, no. pues como escritor que te estaba preguntando, perdón que te haya cortado, Cris, eh, ¿qué manías tienes? Yo como Sí. escritor, uf, a ver, yo puedo llegar a ser un poco particular a veces. A veces, o sea, es decir, igual que hay veces que puedo estar escribiendo en cualquier situación posible, o sea, todo va un poco, depende de mi día, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si me tiro más de 3, 4 días sin escribir, no hay quien me aguante. O sea, es como, o sea, yo sin escribir y sin comer chocolate, o sea, soy un ser insoportable. O sea, si no soy un ser súper social, que todo el mundo dice, ¡oye, qué encantador es! Sí, tú déjame, o sea, tú déjame una semana sin, sin chocolate y sin escribir, o sea, y verás lo insoportable que puedo llegar a ser, ¿no? O sea, esa parte es importante. Aparte de eso, la verdad es que no tengo muchas más manías. Hay veces que me pongo música, a veces que no. O sea, hay días que soy capaz de escribir con música y casi es una necesidad. Y días en las cuales, o sea, cualquier música me molesta. Y, o sea, pero nunca sé cómo va a ser hasta que no empiezo.
muchas veces no sé si me va a dar por una cosa o por la otra. Es un poco así. Hombre, evidentemente lo que sí que no me gusta es que me esté molestando mientras estoy escribiendo. Eso sí que es sagrado, ¿no? O sea, al final un escritor necesita estar en su cueva o en su cabaña durante un ratito, durante la hora, las 2 horas o las 3 que esté escribiendo a lo largo de su día, o 6 el que puede darle tanto. Yo raro, yo más o menos todos los días escribo y escribo entre 1 y 3 horas, depende también un poco de lo que me dé el día y las posibilidades que tenga, ¿no? Sí. En un día afortunado pues 3 horas ahí disfrutando y si no, pues por lo menos sí que intento escribir al menos todos los días 1 hora, o sea, porque si no además se nota y yo lo noto, que es como dejar de ir al gimnasio una temporada y de pronto, ¿sabes? Quieres volver y dices, ostras, ¿cómo cuesta esto? Si antes tiraba un montón, Sí, pues aquí sí. Dejo de escribir una semana, luego a la semana estoy frío, ¿sabes? claro. Tienes que volver a retomar. Se nota. He tenido parones como cualquier escritor, tampoco yo me preocupo, o sea, lo del bloqueo del escritor y tal, no es algo que me preocupe, o sea, sencillamente, si en un momento no estoy tan motivado, Sí, sí. o sea, pero normalmente suele ser llevo un periodo que he escrito muchísimo, he acabado de escribir algo y entonces es como, oh, Dios, necesito unas vacaciones. Unas vacaciones que me duran una semana o 15 días. A los 15 días, o sea, vuelvo a salir corriendo y tengo que volver a escribir. Daniel, Soy un junkie de la sí. escritura. Y, y Descenso al Infierno, ¿cómo empezó? ¿Por el principio o por el final? ¿Por dónde, qué fue lo que te llamó a ti? ¿El inicio de la obra o el final? Yo siempre se me ocurre una idea, yo no soy, como guionista, ¿vale? Los guionistas estamos un poco obligados a ser mapa, es decir, porque hay que hacerse una escaleta en guión. Pero yo tengo un alma brújula completamente y de hecho no conozco, o sea, incluso cuando empiezo a escribir un guión, o sea, normalmente primero me lanzo y me escribo la primera página y luego ya o sea, cuando ya he escrito la primera escena, luego ya empiezo a pensar que, ¿sabes? ¿Hacia dónde sigo, no? Sí, O sea, cuando haces un guión me toca escribir lógicamente cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, o sea, sobre todo como estés trabajando con más gente, pero yo soy muy brújula. Entonces, tengo claro cómo empieza, ¿no? Con la idea que se me ocurre. Normalmente sé hacia dónde quiero ir, o sea, sé cuál es el destino, pero los obstáculos que me voy a encontrar por el camino, o sea, no tengo ni idea. Y me voy divirtiendo poniéndole un montón de obstáculos a los personajes para que no llegue. ¿Sabes? Soy como un genio malvado, o sea, realmente soy el mayor antagonista de la novela. O sea, voy pensando en cómo o sea, cómo puedo hacer sufrir a los personajes y hacer que no lleguen a la sí, meta. Sí, sí, y lo disfruto mucho, eso es lo la importante. verdad. Pues sí, lo principal. Pero sí, siempre empieza con una idea, con un easy, easy. O sea, en mi caso, en este caso fue easy a un cazavampiros, a un ex cazavampiros, tiene que matar a su mujer porque la han mordido, ¿no? O sea, es como oh Dios, ¿sabes? ¿Qué se me puede ocurrir que sea peor? ¿Sabes? O sea, es como la pesadilla, ¿sabes? De una persona que antiguamente había sido un cazavampiros, pues que tenga que volver y encima, ¿sabes? Y que encima, o sea, la víctima sea su mujer, no, Sí, sí. no se me ocurría nada peor, ¿sabes? Desde luego, sí. Y con esa idea es con la que ya empecé a trabajar, o sea, empecé a escribir la novela y a donde me llevara, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Y Daniel, O sea, ¿te cuesta mucho matar a algún personaje o lo disfrutas? no, no me cuesta, o sea, tengo que reconocer que no me cuesta, saber, no me cuesta nada.
Yo voy a decir que a veces pienso que este personaje va a morir y misteriosamente sobrevive, o sea, y personajes que pensaba que iban a sobrevivir, pues mueren. O sea, no, digamos que a mí muchas veces soy el primer sorprendido en la trama, o sea, de por dónde va, o sea, pero es que además, lo digo, hasta habiendo escrito en alguna ocasión una escaleta, o sea, luego ya que la siga, que la siga a pies juntillas, eso ya es muy raro. O sea, puede ser una guía, pero luego no, o sea, pero luego acabo haciendo lo que creo conveniente en el momento más adecuado. Hay personas que digo, joder, lo he matado, ¿sabes? Pobrecillo, qué pena, ¿sabes? O sea, pero sí, me puede dar pena, como a cualquier lector, evidentemente, o sea, pero si toca matarle, es que toca, o sea, no, no hay más. Claro, Es una pena, pero es lo que toca. es lo Ya que hay. está. Daniel, Es terror, aquí no se premia, ¿sabes? Es terror, aquí no se claro, premia. Si fuera una comedia, ¿no? Pues Sí, sí. Daniel, ¿qué opinas de la música en el cine? la música en el cine, que es necesaria, o sea, es decir, le añades muy importante la banda sonora. O sea, al final, desde que existe, primero, desde que existe el cine, ya iba acompañado de un piano, de alguien tocando en un piano o en un órgano, al lado de, o sea, con lo cual está claro desde sus inicios, tenían muy claro que la música tenía que acompañar a la historia. Vale, que se perdió un momento, Sí, es que le estamos perdiendo un que poquillo. decía que, Estamos aquí entrecortados. que evidentemente puede cambiar muchísimo, ¿sabes? La historia y todo en función del tipo de música que le pongas. O sea, si le pones, si le pones una música así como muy viva a una escena de terror, ¿sabes? O muy estrambótica, puede ser hasta graciosa la escena. O sea, y pasar, ¿sabes? A una escena graciosa y viceversa. Le pones una música súper tétrica y ya te condiciona. Pensemos en Tiburón. Ya O ves. sea, tin, 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 tin. O sea, ya tú o sea, la escena más tranquila empieza a sonar esa música y ya estás en tensión. Claro, O sea, y eso es que ya te ha creado ese leitmotiv. sí, sí. O sea, con lo cual, súper importante. O en 300 la música que está puesta, o sea, está elegida es genial porque cambia y casi motiva a decir, pues que si yo estoy en esta situación, o sea, saldría a pelear con ellos, ¿sabes? Sí, ¿verdad? O sea, porque está muy bien elegida. Sí. Entonces, la música es muy importante. O sea, Y para el descenso al infierno también es importante la música. hombre, es un libro, con lo cual no está. Evidentemente, cuando uno lee un libro, no es... puedes ponerte música. Yo no suelo leer con música, escribir a veces sí. Y además a veces motiva, ¿no? O sea, pero bueno, tienes también cuando escribes, ponerte música. Yo siempre digo que tienes también igual que elegir muy bien la música que vas a poner. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la banda sonora de Juego de Tronos, como que es muy introductiva, ¿sabes? Sobre todo si vas a hacer escenas, ¿sabes? Si vas a escribir paisajes o tal, es como muy... O sea, te incita mucho a eso, ¿no? Si quieres escribir una escena de terror, ponerte música de terror o ponerte heavy metal a todo trapo, o sea, en una escena de acción, es una gran idea, ¿sabes? Incita a que todo acabe en una orgía de sangre. O sea, de hecho, Stephen King escribe con ACDC a todo trapo, o sea, y así le salen los libros. Entonces recomendamos a todos que lea Descenso al infierno, que se ponga a CDC a todo trapo. Totalmente. Sí, puede ser una buena idea. Y, Daniel, yo no sé si tienes el libro por ahí para que nos lo puedas enseñar, para que puedas enseñar la portada. Sí, lo tengo a mano. Espera un segundillo. Bueno, tengo más o menos a mano.
que es que como he salido viniendo de trabajar, No te preocupes. ¿no? Ahí la Ahí tenemos. está, defensa al infierno. Ahí está. Háblanos un poquito de, Además me hicieron una háblanos portada, un poquito de la portada. es la editorial Fanes, la verdad es que me hizo una portada chulísima, ¿sabes? Sobre todo porque claro, yo dibujo fatal. O sea, es decir, o sea, yo soy de cine, pero los storyboards, o sea, son muñecos de palitos. Es así. Entonces, o sea, no, o sea, hay gente que hace unos storyboards increíbles, pero yo me hago unos muñecos de palitos increíbles que todo el mundo sabe qué es lo que quiero decir y lo ves, pero claro, estilo artístico no tiene ninguno. O sea, dice, y además, claro, o sea, en cine, una portada es así, pero en cine se hacen las cosas así. Se hacen claro, se hacen en horizontal y no en vertical. Con lo cual, yo les mandé o sea, como una especie de storyboard en vertical, o sea, porque además era incapaz de dibujar lo que quería en horizontal. O sea, soy fatal dibujando. Entonces, claro, con un muñeco de palito, creo que se vieron descojonar, o sea, el portavista cuando lo vio, o sea, se debió reír, o sea, se le echó una risa, pero increíble, ¿sabes? Y bueno, y me dijo, bueno, yo había pensado en esta otra, y dije, pues mira, pues también me gusta, o sea, me parece genial. O sea, la mía era una escena de la historia y, ¿sabes? Y ya está. O sea, era como un momento de la historia, pero la verdad es que está muy bien porque al final es la mujer, ¿sabes? Es la mujer envuelta en llamas, o sea, como una abertura al infierno y abajo, no sé si lo veis bien, pues se ven los ojos del protagonista, o sea, esos ojos entre esa mirada, entre esa mirada asesina, de tristeza, de no quiero hacerlo, ¿sabes? De abatimiento y al mismo tiempo pero sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de evitarlo. Entonces, la verdad es que me gustó mucho la portada. ¿Y nos puedes leer la sinopsis? Se lo curraron. Sí, voy a leer la sinopsis. Amo a mi mujer y por eso tengo que matarla. Sé que suena duro, lo es. Sé que suena psicótico, posiblemente lo sea. No soy un mal tipo, no se crean. Más bien me considero bueno, al menos con la gente a la que aprecio. No soy de esos malnacidos que maltratan a sus esposas. Jamás le he puesto la mano encima a ninguna. Tampoco le he sido infiel, y que yo sepa, tampoco me lo ha sido ella. Sin embargo, tengo que matarla. No, no pienses que estoy celoso, que la odio o que intento vengarme. No se merece que la mate, pero alguien tiene que hacerlo. No sé cómo te llamas, si eres hombre o mujer. Solo sé que si estás leyendo esto, corres un grave peligro. He escrito esto porque necesito contarlo, porque alguien tiene que saber la verdad, pero antes tengo que pedirte que apartes de ti estas páginas, que te des media vuelta, te dirijas a la estantería y elijas otro libro. Pues está muy bien. Nada. Es básicamente, sí, es básicamente la primera página del libro, Sí, o sea, quitando que quita una parte, ¿no? Pero para que no se hiciera muy largo la sinopsis, pero sí, era una manera de empezar fuerte, ¿no? no, sí, la verdad que cuando dices que Engancha, si no que dejes el libro, pues te da como sustillo. engancha, engancha. Ya ahí te da sustillo. Entre susto y saber qué va a pasar, Sí, así que es rápidamente lo recomendado. Hay que leerlo, a ver. Bueno, y Daniel, ¿cómo ha sido el trabajo de maquetación del libro? a ver, el trabajo en maquetación fue largo, no lo hice yo, lo hizo la editorial, lógicamente, lo hizo, o sea, porque bueno, yo me presenté a un concurso
Y el cómo acabé yo publicando, las 2 veces que he publicado ha sido, bueno, las 2 veces y la próxima también. O sea, todas. Ha sido por concurso, yo me presento a un concurso, he ganado, ¿sabes? Gané el concurso, en este caso fue el segundo premio, o sea, primero de terror, segundo de la editorial, y fue, claro, dijeron, pues mira, pues te publicamos porque es ganó el premio y tal. O sea, nos parece que es una muy buena novela para publicarla, y se publicó. Entonces, pues bueno, ya empezamos. Yo ya empecé a descubrir, que no lo conocía hasta ese momento, que te digan que publicas un libro y que lo publiques, o sea, es como un año casi de trabajo entre maquetación, portada, correcciones y bueno, y lógicamente el calendario editorial, que evidentemente ellos saben cuándo hay que sacar tu novela, cosa que tú piensas, ¿no? Pues se podrá sacar en cualquier momento, ¿no? Y ellos te dicen, bueno, en función de la temática, casi es mejor estos meses, ¿no? Y yo, vale, pues muy bien, Lo que tú digas. me empiezas a aprender. Entonces, pues eso, eh, el, la novela estuvo yendo y viniendo 14 veces, ¿no? O sea, vale, pues Dani, necesito que corrijas esto, ¿no? O sea, se hizo la corrección ortotipográfica, tal, ¿no? Pero además también, pues me dijeron de estilo y demás, y sí que hubo cosas, pues que me dijeron, oye, pues aquí yo cambiaría esto, o esto lo pondría de esta manera, o sea, darle una revisión a estas partes y tal de la novela. Yo no, al principio, pues lo típico, como todo autor, ¿qué? Que hay que corregir, pero, o sea, al principio fue, o sea, algunos momentos decía este, que no se entiende, que no se entiende, y luego ya lo leí y decía, pues sí, es increíble, ¿sabes? Que hayas entendido algo, ¿sabes? Porque yo no, porque reconozco, dice, que fuera de mi cabeza a lo mejor esto no se entiende también, ¿no? Entonces ya pues les empecé a hacer caso, ¿no? Se corrige, dice, y nada, todo bien, ¿sabes? Al final, bien, un trabajo mano a mano con la editorial y, igual, también me ayudó una amiga, o sea, Marina, una amiga, y evidentemente pues mucho que fue, ¿sabes? Me hizo también de lectora beta, entonces eso también ayudó mucho. Sí, sí. Y Daniel, ¿qué tiene de parecido la maquetación del libro al montaje de cine? Uf, pues la verdad es que no, ¿sabes lo que te digo? Que casi no te sé decir porque yo la parte de maquetación que hice, o sea, no hice maquetación como tal, sino que literalmente lo que hice fue, sí, hacer las correcciones pertinentes, pero la maquetación la hicieron ellos. Cuidado que en cine el director normalmente no es quien corta, o sea, quien hace el montaje, lo hace un montador, con lo cual en eso sí que se parece. Eh, lógicamente, eh, excepto que seas Alejandro Amenábar, que es un hombre capaz de hacerlo todo, es un hombre orquesta, ¿no? O Kubrick o tal, ¿no? Que se hacían absolutamente todo y dices, Dios, ¿sabes? Sí, sí. Normal que el montaje, el director aparezca para decir, pues quiero esto un poco más así, un poco más asá. O sea, pero y hagas correcciones, pero principalmente lo hace un montador que ya tiene más cabeza que tú y más, Sí, sí. ¿sabes? Y más callo y sobre todo, parece que no, pero es una tercera persona visionando las cosas, que no eres solo tú, y que al final, yo siempre lo digo, cuando tú creas una historia, esto es como un hijo. Entonces, claro, el hijo siempre es muy bonito y todos defendemos al hijo Sí, y no tienes esa perspectiva, ¿no? Que sí que tiene una tercera persona y que siempre hay que fiarse un poco. Aunque debes fiarte de ti mismo y decir, o sea, y decir, bueno, vale, justifícame bien por qué tienen que ser estos cambios, ¿no? Y entonces yo los sí, sopeso sí. y te diré, pues me estás convenciendo, o decir, pues no me convences, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo de cine, o sea, Spielberg, todo el mundo le decía con ET
que, oye, pues no ponemos más dinero porque esta película es una película minoritaria para niños que no la, o sea, que va a dar, o sea, que va a dar como mucho 12, 15.000 dólares. Dice, entonces, como mucho le vamos a poner, bueno, no sé, 15.000 dólares, no, 12 o 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, como mucho le ponemos 10. Y Spielberg dice, pero es que para llevarla al nivel que yo quiero, habría que ponerle 15. Dice, ya, pero, o sea, o 20. Dice, pero no hacemos una peli para palmar dinero, ¿no? Y entonces él dijo, pues los pongo yo y me llevo la mitad de la recaudación si se hace. Y dijo, o sea, una vez que empiece a dar beneficios. Y claro, en ese momento, pues Disney, o sea, es Amblin, pero era un departamento de Sí, Disney, le dijo, ¿tú quieres? Yo te dejo hacerlo. Bueno, pues tenemos el resultado. O sea, que hay veces que es cierto de que sí que debemos tener confianza en nosotros, pero eso no quita que no te dejes asesorar. O sea, es decir, que te justifiquen las cosas y entonces, pues, tomes la decisión final, cierto, pero, o sea, pero dejándote asesorar, que tampoco se puede llevar el ego hasta últimos extremos, claro, que no somos maestros de todo. claro, claro. Pues, entonces, Daniel, entonces se parece mucho porque la maquetación, cuando la editorial hace la maquetación y te lleva las correcciones también es un poco lo mismo, ¿no? Que la editorial te dice, oye, mira, Sí, esto es mejorable y tú le dices, bueno, pues a ver, explícame por qué es mejorable y ya tú al final si te gusta sí, le haces los sí, cambios y si no los dejas, ¿no? Entonces, eh, sí, es un poco igual. sí, sí, Es cierto que quizás por las editoriales tienes un poquito más de margen, o sea, o a lo mejor están más acostumbradas, ¿sabes? O eso me ha parecido a mí. Tampoco, ¿sabes? A lo mejor tampoco yo soy tan cabezón como pienso y eso, ¿sabes? Y eso ayuda. O tengo mucha labia y les convenzo muy bien. También puede ser, ¿no? En el caso de cine, por ejemplo, hay un productor que pone el dinero y normalmente es el que, ¿sabes? El que tiene la última sí, sí, palabra. O sea, no. Yo siempre lo digo, en cine se manejan o sea, cuesta tanto hacer las cosas que todo se mira al milímetro y a fin de cuentas es cierto de que en una editorial a lo mejor la primera tirada pues tiene que vender 100 libros para que aquello le salga, o sea, para que tenga beneficios y sin embargo en cine si solo yo vendes 100 entradas pues se palma dinero con la peli y es un desastre total. Entonces, claro, es una diferencia sustancial para que unos y otros estén más abiertos o menos. claro, Ajá. claro. Y Daniel, ¿qué te aporta la literatura? Vale. ¿Qué me aporta la literatura? Bueno, pues yo voy a decir que estabilidad. O sea, es decir, yo escribo y me libero muchísimo, ¿no? O sea, todos tenemos estrés en el día a día, ¿no? O sea, entonces hay gente que lo mata, o sea, y además todos tenemos vídeos. Hay quien le da, o sea, hay quien le da por jugar a videojuegos, cosa que yo también lo reconozco, ¿no? O sea, pero quien le da por el cine, quien le da por el deporte, o sea, o quien le da por irse a tomar cañas en el bar. O sea, a mí pues me dio por la escritura desde muy joven, ¿no? O sea, yo siempre me dio por ver películas, por leer mucho y con 6 años ya estaba haciendo títeres para contar historias. O sea, cuando aprendí a escribir, pues ya empecé a escribir primero que sí poesías, luego que me empecé a escribir cuentos y nada, y cuando tenía 15 años, pues ya estaba escribiendo guiones, ¿no? O sea, era una evolución y bueno, pues ya casi a los 20 me puse ya a escribir novelas y a lanzarme a ese mundillo. Sí, Qué bien. Es cierto que antes, o sea, tengo más escrito aparte de Descenso al Infierno, lo que pasa es que, bueno, o sea, pues las otras cosas que he escrito no tenían la misma calidad, ¿no? Dicen que
he oído por ahí que un escritor empieza a ser bueno, ¿no? Una vez que lleva 100 horas, o sea, que lleva 100 horas o 1000 horas escribiendo, ¿no? Entonces, pues claro, hay que pasar por una claro. evolución, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo, además me acuerdo que yo lo presenté a concurso porque estaba leyendo una entrevista a Laura Gallego, con lo cual a Laura Gallego, gracias, si algún día me escuchas, Laura Gallego, muchas gracias, porque tú eres la culpable de que yo haya, o sea, de que yo haya publicado un libro, o sea, y 2 antologías de relatos. O sea, gracias. O sea, ¿por qué? Porque ella dijo que ella en la primera vez que publicó fue, o sea, que ella lo mandaba a editoriales, no le hacía ningún caso, no sé qué, y de pronto pues hacía un concurso, se presentó, lo ganó, ¿no? Y publicó. Entonces me dio la idea y yo me iba presentando a los concursos que veía que podía, o sea, que tenía opciones de ganar y bueno, pues así publiqué una antología de Dolmen, de relatos de terror y, y luego, bueno, a ver qué iba a decir, esa antología en el cual publiqué primero un cuento corto, ¿vale? Que es El sueño premonitorio, que está en la antología de En los albores del miedo, y luego ya pues esta segunda novela. Y una tercera antología que todavía no se puede decir el título. De momento le vamos a llamar Proyecto Misterioso. Estos son futuros proyectos. Sí. 2 semanas espero que empecemos a desvelar el título de... Ah, qué bien, qué bien. Pues esperamos verlo también, ¿eh? Por ahí en las redes y Sí, que nos sí, lo cuentes. ¿Mm? sí, sí, o sea, eso va a ser un proyecto benéfico, o sea, parte benéfica, lógicamente no el 100%, ¿no? Porque por lo menos aunque sea los libros hay que costearlos, ¿no? O sea, pero va a ser, creo que es el 40%, tal, ¿sabes? O el 50% de beneficios van para un tema benéfico. No lo sé exactamente porque el tema de los porcentajes pues no lo llevo yo, no lo llevo la editorial, pero sé que es un porcentaje Sí. alto para un tema que empieza a estar muy en boga, que se habla ahora, o sea, que se ha empezado a hablar, pero que era un tema tabú, y en el cual yo, pues cuando vi que existía esa antología y tal, dije, ostras, yo de esto he hablado un montón en mis libros y aquí me tengo que meter. O sea, yo está de cabeza que voy, o sea, tengo que apoyarlo, ¿no? Y allí que fui, lo leyeron, la editora flipó con lo que había escrito y dice, me ha parecido increíble, dice, porque a nadie se le ha ocurrido algo así. Dice, me ha ocurrido mezclar terror con este tema, con esta temática, y le encantó. Dijo, ya está, o sea, ya está, te aviso que sí, que bienvenido a la antología. Qué bien, qué bien. Dice, bien. Qué bien. Y Daniel, ¿cómo es hablar con una editorial? Vamos a hablar con una Sí, editorial. tú cuando has Eh, hablado con ellos, ¿cómo te has enfrentado a eso? vale, buena pregunta. A ver, la verdad es que o sea, bueno, ya serían 3 veces que publico con editorial, con lo cual llevan unas cuantas veces, ¿no? Cada una ha sido una experiencia distinta. Con Dolmen al final o sea, era todo muy fácil. ¿Por qué? Porque Dolmen, o sea, porque Dolmen es muy grande. O sea, porque Dolmen es una editorial muy grande, entonces evidentemente, pues no, o sea, ellos te llevan, te mueven, te van para acá, para allá, ¿sabes? Entonces, evidentemente eso ayuda, ¿vale? Es que, y la segunda editorial fue con la editorial Fanes. En este caso, pues era un poco diferente porque era una editorial más pequeñita, entonces tienes un trato más cercano,
Pero luego la otra parte es que evidentemente pues tienes más, o sea, todo cuesta más. O sea, no tienen a lo mejor tantos contactos, no, o sea, con Dolmen presentamos en la CNAC. O sea, eso ya te dice, estábamos en la Feria del Libro, no sé qué, o sea, estabas en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? O sea, tienes, todo era muy a lo bestia, Sí, ¿eh? Todo es mucho más pequeño, o sea, llegas a menos lados, pero todo es mucho más cercano y digamos que llamas por teléfono y enseguida hay alguien que te coge, sí, sabes el teléfono y te da una respuesta, ¿no? Y bueno, y ahora con Bohemia Editorial, que es con la que es la próxima, pues es un poco lo mismo, ¿no? Con el handicap de que además en esta ocasión están más cerca, con lo cual yo la vez anterior, o sea, Juan es asturiana, con lo cual nunca me puede tomar, dice, nunca me puede tomar un café con el editor, y en este caso todavía no hemos editado y ya me he tomado un par. Entonces, sí, o sea, exige que puedas con esa cercanía. Y bueno, Daniel, ¿dónde podemos encontrar tus libros, tu obra? Vale. El sitio más fácil, es decir, en Amazon es muy fácil pedirlo. Se puede pedir en librerías. Se puede pedir en librerías. Creo que en la Casa del Libro está. Y en las otras, pues es bajo pedido. Pero vamos, lo más rápido en ese sentido es en Amazon, no acercaros a una librería, o sea, eso, acercaros a la librería de turno, que hay que cuidar las librerías y decirles, sí, mira, es este autor, la forma más rápida que tienes es tráemelo por Amazon y ya sí, está, sí. ¿Y qué le... ¿vale? En el caso del de Sí, Dolmen es mucho más fácil porque, ¿sabes? Porque lo tenéis por, o sea, porque sí que es lo mismo, era lo que decía, es más grande, entonces es más fácil de encontrar los albores del miedo en librerías. vale. ¿Qué le diría a tus lectores? A mis lectores, pues que nada, que se preparen para pasarlo de miedo, sinceramente nada. Que van a disfrutar, que es una novela que se va a disfrutar, o sea, es decir, que incluso al que, porque con el terror siempre la gente piensa, oh, pero a lo mejor me da mucho miedo, no tal. Bueno, sí, pues algo de miedo se va a pasar, para que nos vamos a mentir, ¿no? A fin de cuentas es un poco a lo que se va, pero bueno, que, que es disfrutable y que al final que es un terror muy sano, porque cuando te cansas de pasarlo mal, pues cierras la página y dices, hasta mañana no toca. ¿Sabes? Que eso no tenemos, que eso cuando pasamos miedo en la vida real no tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Sabes? Aquí si mañana se te pone un niño mal, se te pone tu hijo malo, ¿sabes? O un hermano, un padre, un abuelo, ¿sabes? Si lo ingresa en un hospital, tú no tienes la posibilidad de decir, bueno, pues cierro la página y hasta mañana no toca, ¿no? Sigues sufriendo hasta que esa situación se solucione, ¿no? Pero afortunadamente en los libros o en las películas o tal, podemos elegir hasta dónde llega nuestra capacidad, ¿no? Y hasta aquí. Y hasta aquí toca por hoy, ¿no? Y ya mañana me armo de valor Sí, sí. y termino, pero vamos. Es muy, lo que me dice la gente es que es muy adictivo, o sea, que es muy adictivo, que se lee muy rápido y que lo han Qué disfrutado. Qué bien. bien. Y Daniel, ¿cuál es tu palabra preferida? Mi palabra Sí, esa es que es preferida. nuestra pregunta fetiche. Venga, os lo voy a poner difícil. Esternocleidomastoideo. Toma ya. Nada, toma ya. ¿Por qué? No, 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 ni de coña, ni de coña. Pero es que era, pero es que era un chiste fácil, ¿sabes? O sea, esperanza, por todo lo que implica. Estupendo. La verdad que sí, es bastante significativa, además la palabra. Sí. Bueno, Daniel, ¿y en el mundo del cine qué esperamos de ti ahora? En Qué el estás mundo del haciendo? cine, en,
En el mundo del cine, a ver, hasta hace poco teníamos un proyecto, ahora está paralizado por temas del COVID. O sea, el COVID ha paralizado un proyecto que teníamos previsto porque era un documental, hay que irse a varios países y bueno, ya vemos lo fácil últimamente que está Sí. viajar, ¿no? En los últimos tiempos. Entonces, pues bueno, es un proyecto en stand-by y cuando salga, pues podré decirte qué es. O sea, porque de momento está Estaremos ahí expectantes a verlo, a ver, sí. y Pues, ya está. pues Daniel ya lo dirá, ya como estamos localizados por Instagram y por eso, Ya nos pues ya contará. nos irás contando para que por lo menos podamos verlo. Hombre, claro. Pues nada, Daniel, Pero que sí, o sea, pero haremos más cosas. O sea, no, yo nunca me quedo eso, quieto. eso está muy Pues bien. estupendo. Es la única forma, el no parar y el hacer cosas Sí, nuevas y todo Es eso. verdad. Pues bueno, Daniel, que muchísimas gracias por el ratillo que hemos pasado, muchas muy, gracias muy a vosotros. interesante, muy instructivo. La verdad que lo hemos pasado súper bien Se ha quedado corto. y que, pues nada, que aquí tienes una puerta para lo que necesites, que Aquí estamos. lo que tú quieras, pues siempre nos tienes aquí. Si quieres hacer una presentación cualquier día, pues nos llamas y hacemos una presentación aquí con nosotros o lo que se te ocurra, aquí estamos. Y Vale, bueno, también perfecto. Pues darle lo las mismo gracias a digo, toda la para mí ha gente sido que nos muy ha estado agradable. viendo. Es que se te ha quedado cortando. ¿Se te corta, Daniel? Te ha quedado ahí dando vueltas. Ah, que nada, que muchas gracias, sí, a todos los que nos habéis seguido a todos los que nos habéis seguido, a los que no nos habéis, a los que habéis empezado y no nos habéis podido seguir, y a los que nos veáis después, claro, también. Gracias por estar ahí. Pues sí, de todas formas lo subiremos a nuestro canal de YouTube, Promoviendo Cultura, por si alguien quiere ver la entrevista entera y te quiere escuchar y demás, puede hacerlo tranquilamente, que no hay problema. Cuando lo subamos te avisamos también, ¿vale? Mm. Y Vale, un genial. placer haber hablado contigo y gracias por estar este ratito con nosotros. Lo mismo digo, muchas Gracias, gracias. Daniel. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego, Hasta luego. besitos.